¿Cuáles son las principales características de la arquitectura barroca? La arquitectura barroca floreció en Europa entre los siglos XVII y XVIII. Fue un periodo de gran creatividad y esplendor que dejó una huella muy significativa en la historia del arte y la arquitectura. Estas son las 8 características principales de la arquitectura barroca. Primero, ornamentación exuberante. La arquitectura barroca se caracteriza por su ornamentación exuberante y detallada. Por ejemplo, el Palacio de Versalles en Francia está adornado con elaboradas esculturas, frescos y detalles, y también está lleno de toda clase de adornos y obras de arte en su interior, a pesar de que muchas obras de arte fueron sacadas de allí durante la Revolución Francesa. Además, este palacio siempre se consideró en su tiempo como una obra nacional, por lo que todos los materiales y las obras de arte eran de origen francés. Y en esa búsqueda de la belleza y el refinamiento, no importaba recargarlo con adornos y ornamentos. Entonces, en la arquitectura barroca no aplica la famosísima frase de menos es más. En la arquitectura barroca más es más. Segundo, el uso de la curva. El barroco se alejó de las líneas rectas del Renacimiento y abrazó las formas curvas y orgánicas. Esto se puede ver, por ejemplo, en las iglesias de Santa Inés o la de San Carlo, diseñadas por Francesco Borromini. Sus fachadas presentan curvas cóncavas y convexas como parte de su estética. Y Borromini mandó a decir también que por favor te suscribieras a este fabuloso canal. Tercero, grandiosidad y teatralidad. El estilo barroco buscaba impresionar y sorprender a los espectadores. La Catedral de Santiago de Compostela en España es un ejemplo de esto. Su fachada barroca se levanta majestuosamente con torres y esculturas que crean un efecto teatral. Entonces, en cierta medida, lo que los arquitectos buscaban era producir fondos o paisajes bellos que pudieran ser usados en obras de teatro como la Fontana di Trevi en Roma, que fue usada, por ejemplo, en una escena de la película Ángeles y Demonios, en la que iban a ahogar ahí al cardenal que después se convertiría en papa, o la famosísima escena de la película La Dolce Vita, que si no has visto La Dolce Vita todavía, voy a dejarte un link por aquí para que vayas y la veas porque es una película muy buena. El caso es que la arquitectura sin duda generó escenarios muy bellos y sofisticados para esa época. Cuarto, el uso y la incorporación de la luz. La manipulación de la luz desempeñó un papel crucial en la arquitectura barroca. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, diseñada por Gian Lorenzo Bernini, utiliza la luz natural de manera magistral a través de la cúpula y la fachada, creando una atmósfera que evoca lo celestial. El óculus de la cúpula permite que la luz natural ilumine el altar al interior de la basílica. Y ya te digo yo que este es un recurso tomado del Panteón de Roma, que si no has visto todavía el video que hice sobre el Panteón, voy a dejarte el link por aquí para que vayas y lo veas si quieres. Quinto, contraste y dramatismo. La arquitectura barroca incorporaba a menudo contrastes marcados. La iglesia de San Carlo, diseñada por Francesco Borromini, presenta una fachada con una mezcla de curvas y ángulos agudos, lo que crea un efecto dramático y dinámico. Y la iglesia de San Ignacio en Roma, que es famosa por su techo ilusorio que crea la impresión de una cúpula real, a pesar de que el techo es plano, y el contraste entre la ilusión y la realidad dramatiza la experiencia del espacio sagrado. Y eso no es todo, porque la escalera que hizo Donato Bramante en el Vaticano durante el siglo XVI es una escalera de doble hélice que permite que las personas suben y bajen sin cruzar, lo que crea un contraste y una sensación de dramatismo inusuales en una escalera, y permite la analogía de dos amantes que buscan encontrarse pero están en direcciones opuestas y no pueden verse. Ay no, qué tristeza, qué drama.
Sexto, detalles geométricos. Además de las curvas, la arquitectura barroca también incluía detalles geométricos muy refinados. El Palacio de Charlottenburg, por ejemplo en Berlín, tiene una fachada con detalles geométricos como frontones y columnas. Y la plaza delante de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con su impresionante obelisco egipcio y las columnas que forman una elipse perfecta, muestra un dominio excepcional de las formas geométricas, ya que la elipse no solamente enmarca la iglesia, sino que también simboliza la acogida de la iglesia a todos los fieles, como si fueran dos brazos que se abren al mundo. Y es que estas columnas parecen más cerca entre sí a medida que se alejan de la plaza, creando un efecto visual que las hace parecer más cercanas entre sí y acerca aún más a los visitantes a la iglesia. Y ya te digo yo que para crear un efecto visual como este se necesita mucho conocimiento de la geometría y de la perspectiva. Séptimo, uso de materiales ricos. Los edificios barroco a menudo empleaban materiales ricos y costosos como mármol y piedra. El Palacio Real de Madrid es un ejemplo de esto con sus fachadas revestidas de piedra y mármol, así como la iglesia de San Carlo, donde Borromini jugó con la plasticidad de los materiales, y ese juego se ve especialmente en la fachada, en la que usó estuco, un material compuesto por cal y polvo de mármol que permitió esculpir intrincados detalles y una expresión artística singular que otorgó movimiento y ligereza a la fachada. Entonces los arquitectos hacían de las fachadas una escultura y una obra de arte en sí misma. Octavo, integración de la escultura. El barroco integraba la escultura en la arquitectura de manera intrincada. La iglesia de San Andrés del Quirinal en Roma, diseñada por Gian Lorenzo Bernini, presenta esculturas que se funcionan con la arquitectura, creando una sensación de movimiento y dinamismo. Y sin lugar a dudas el periodo barroco fue una época de creatividad arquitectónica sin igual, con edificios que buscaban asombrar y conmover a través de su ornamentación, formas dramáticas y uso innovador de la luz. Artistas como Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini dejaron un legado duradero en la historia de la arquitectura con sus obras maestras barrocas. Si quieres saber más sobre las características de la arquitectura, mira este video que te dejo aquí. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.